Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta clase por video. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes en vivo, así que por esa razón les he grabado esta clase. Por motivos de que tengo que salir a dar algunas charlas fuera, entonces no voy a poder estar por esa razón. Así que les he grabado esta clase con todo placer, así que permítame compartir pantalla y bueno, vamos a hacer una recapitulación. Para la semana pasada estuvimos solamente con Dani y bueno, Erika, Alex no pudieron estar, así que les mandé una clase para que pudieran ver justamente lo que hablábamos hace una semana. Así que vamos a recapitular lo de la omnipotencia de Dios o la omnipotencia divina, que es el tema o el atributo que nos toca estudiar. Así que la omnipotencia de Dios habíamos preguntado sobre esto al inicio de la clase, cómo suelen ser las personas más poderosas del mundo, y pensábamos en que normalmente las personas poderosas en el mundo son personas que suelen someter a otros, suelen dominar a otros o suelen de alguna manera ejercer poder y de manera violenta o de manera pecaminosa sobre las personas. Pensábamos, por ejemplo, en Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey de Babilonia muy esplendoroso en todas sus edificaciones. De hecho, Babilonia llegó a ser conocido, parte de su edificación, los columpios de Babilonia fueron muy famosos, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, y Nabucodonosor era un hombre muy, muy poderoso, de tal manera que erigió una estatua enorme a sí mismo y pidió que los amigos de Daniel, en el libro de Daniel que tenemos en nuestras Biblias, lo adoraran, pero ellos rehusaron. Y entonces en el capítulo 4 vemos cómo Nabucodonosor se enorgullece de todo lo que ha construido en Babilonia, y entonces Dios le envía un proceso, una enfermedad, por así decirlo, a su cuerpo, a su mismo ser, que le impide seguir de alguna manera ejerciendo su lugar de rey. Así que Nabucodonosor es un hombre poderoso, un hombre que no usa bien el poder. Normalmente se hizo buenas cosas, pero casi siempre el poder en el corazón de un ser humano lo corrompe si no está preparado para ello. Hitler, otro ejemplo, un hombre con gran capacidad de oratoria, era un hombre con una capacidad increíble de que las masas lo siguieran, de contagiar su pasión. Y bueno, la historia la sabemos todos, millones de judíos muertos bajo el mandato de Hitler. Nazón Joaquín García fue un líder y es un líder de la iglesia o de la secta, más bien, la luz del mundo. Nazón Joaquín García tiene un poder increíble sobre sus sectas, y de tal manera que llevó a cabo una red de tráfico de niños y de pornografía infantil. Un hombre que tenía poder, un hombre que tenía prestigio, un hombre que tenía influencia, llegó a hacer estas cosas. Así que suelen ser algunas personas poderosas malvadas, algunas personas pueden ser corrompidas cuando llegan al poder, otras, en cambio, tienen una buena administración del poder o el gobierno que ejercen. No siempre es así, pero normalmente el poder nos corrompe. En la película del Señor de los Anillos, la narradora dice lo siguiente, que el corazón de los seres humanos es fácil de corromper, si lo es. Nuestro corazón, cuando tiene oportunidad de hacer lo que quiere, lo hace. ¿Y por qué muchas personas hoy en día no son como Nabucodonosor, Hitler o Nazón Joaquín García? Sencillamente es porque no tienen el poder para hacerlo. Porque si tuvieran el poder para exterminar a las personas que odian, si tuvieran el poder para edificar monumentos en su nombre, si tuvieran el poder de usar a las personas con fines lucrativos o con fines impíos o impuros, lo harían, pero no tienen el poder. Pero cuando pensamos en el poder de Dios, no es Dios de esta misma manera, no se relaciona de la misma manera Dios con la humanidad como los poderosos normalmente lo hacen. El poder para Dios no lo corrompe porque Dios es santo. Cuando hablábamos de que Dios es simple, lo dijimos en las primeras clases, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, decimos que Dios no lo puedes partir o dividir. Lo que es, por ejemplo, si Él es santo, lo es en todos sus atributos. Su poder es santo, su ira es santa, todo lo que Él hace es santo. Si hablamos de su bondad, todos los demás atributos tendrán este color de bondad, ¿no? Su justicia es bondadosa, su amor es bondadoso, etcétera. Así que
Cuando hablamos de que Dios tiene todo poder, no estamos pensando en un Dios que puede corromperse, puesto que Dios no lo puede hacer. Hay una película de Jim Carrey que se llama El Todopoderoso, no sé si ya la vieron ustedes, pero ¿cómo sería una persona? ¿Cómo tú serías si tuvieras todo el poder? Quizás serías como Jim Carrey, harías tantas cosas que tú quisieras a tu capricho, a tu antojo, sin medir las consecuencias, porque no solemos manejar bien el poder. Dios, en cambio, sí lo hace, ya que Él es el Todopoderoso por excelencia y Él es santo. Dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Así que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de que no hay otro semejante a Dios, no hay quien posea la potencia, el poder, la influencia que Dios tiene sobre no solamente el mundo, sobre el mismo universo. Es tan importante el poder que dice Stephen Charnock que el atributo de poder es esencial para la naturaleza de Dios. Este teólogo puritano continúa diciendo, de hecho, si bien la misericordia y la justicia son esenciales para la naturaleza divina o para la naturaleza de Dios, el poder es aparentemente más esencial, porque la misericordia y la justicia, por ejemplo, no se pueden ejercer sin poder. En otras palabras, ¿de qué sirve de que Dios tuviera las ganas de ayudar a las personas si no tuviera el poder para hacerlo? Por eso dice Stephen Charnock, el poder es esencial para la naturaleza de Dios, porque no tendría mucho caso que Dios quisiera, por ejemplo, ayudar a los pobres si Él no tuviera la capacidad de bendecir a los pobres. Dios, ¿de qué sirve que tuviera el deseo de bendecir y salvar a una persona si no tuviera el poder para hacer que su corazón nazca de nuevo por la obra de la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo? ¿De qué serviría los deseos de Dios si Él no tuviera poder para ejercerlos, llevarlos a cabo? Por eso dice Charnock que entonces el poder de Dios no es algo meramente útil o medianamente útil, es supremamente importante para comprender e incluso para ejercer la voluntad que Él se ha propuesto para con la humanidad. Así que creo que esto es relevante que lo podamos comprender, la importancia de la omnipotencia de nuestro Dios. Y decíamos que entonces la palabra omnipotente significa omni, todo, y potente, capaz de hacer. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de que Dios es capaz de hacer todo y tiene todo el poder para ejercer su voluntad sin que nadie le diga o se interponga en su camino. Así que pensábamos en esto. Y Luis Berkhoff dice que el poder en Dios puede llamarse la energía efectiva de su naturaleza. O sea, aquella perfección de su ser por medio de la cual Él es la causalidad más alta y absoluta. Fíjense, cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de aquella perfección, dice Berkhoff, de su ser por medio de la cual Él es la causa de todas las cosas, la causa absoluta y final de todas las cosas. Cuando, por ejemplo, vemos el cielo, las estrellas, podemos ver la función del sol sobre nuestro planeta, la función de la luna sobre nuestro planeta Tierra, y pensamos, bueno, ¿por qué la marea no nos ahoga a todos por la luna, decimos? ¿Por qué no morimos de frío por el sol, decimos? ¿Por qué crece la vida por el sol, declaramos? Ahora, eso es verdad. Pero si nosotros escarbamos al fondo de la causa mayor, ahí hallaremos al Todopoderoso. Ahí hallaremos a Dios, quien es la causalidad más alta y absoluta, como la llama Luis Berkhoff. Es increíble saber que nuestro Dios está detrás de todo lo creado. Fíjense lo que dice Gerhardus Voss, este teólogo holandés, en su dogmática reformada. Él dice, el poder de Dios es la capacidad de poner su voluntad en práctica externamente. Es importante que comprendamos esta distinción. Dios tiene una voluntad, recuerden que vimos el decreto de Dios, que Dios ha decretado todas las cosas para su fin mayor, para su gloria y para el bien de su pueblo. Pero ¿de qué serviría nuevamente si Dios tuviera voluntad, pero no tuviera el poder para ejercer esa voluntad? Así que cuando hablamos de la simplicidad, nuevamente, de Dios, estamos hablando que Dios ha decretado todo porque Él tiene el poder para externar o para practicar todo aquello que Él se ha propuesto.
Así que el poder de Dios es esta capacidad de poner en práctica externamente su voluntad. Si podemos hacer esta distinción, la voluntad interna es hecha externamente por el poder de Dios. Continúa diciendo G. Harold Voss. Su omnipotencia es la capacidad de lograr lo que no está en conflicto con el propio ser de Dios. Eso es importante. La omnipotencia de Dios es esa capacidad de lograr todo lo que Dios ha propuesto, pero que no está en contra de su voluntad, o en contra de su propio ser, en contra de su naturaleza. Es decir, Dios no puede, en este caso, hacer algo que esté en contra de su naturaleza. Y aquí podríamos entrar a diferentes discusiones que se han hecho sobre si Dios pudiera hacer una piedra que él no pudiera cargar o cosas por el estilo, que son discusiones creo que no muy útiles. Pero lo que sí podemos decir es que no hay nada que Dios no pueda hacer que esté en conflicto con su propio ser, es decir, que contradiga su ser. Por ejemplo, Dios no puede pecar, Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Porque Dios no es el hacedor de la maldad, ni siquiera por eso es que Él puede cometer pecado o infracciones a su misma justicia. Eso iría en contra del ser de Dios, y cuando el momento que Dios peque, en el momento que si existiera la posibilidad, Él dejaría de ser el santo Dios. Por lo tanto, eso no sucede y no va a suceder jamás, porque Dios no puede corromper, Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Así que Dios puede hacer todo lo que Él quiera según su propia naturaleza santa, justa, amorosa, llena de gracia, santidad. Así que fíjense lo que dice Stephen Charnock, y esto quiero que lo veamos para comprender mejor este atributo tan importante y comprender algunos detalles que son esenciales para tener una mayor riqueza de este atributo. Stephen Charnock dice que el poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Ya lo dijimos. Cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. Así como la santidad es la belleza de todos sus atributos, entonces el poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Me encanta esto. El poder de Dios es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Pues, pensemos, por ejemplo, en su bondad. Si Dios quisiera ser bondadoso con X persona o con cierto grupo de personas, bueno, sería muy bueno si quisiera hacerlo, pero no tuviera la capacidad de hacerlo. Es como, por ejemplo, estamos viviendo como ciudad y como país, mejor dicho, esta crisis en Acapulco, ¿no es cierto? Y podemos apoyar con víveres, con no sé, con cualquier cosa que pueda resultar para bien. Quisiéramos tener la capacidad de reconstruir Acapulco como lo hacen algunas películas de ciencia ficción, uh, con una varita mágica, restaurar todas las cosas. Eso sería increíble. No lo podemos hacer. No tenemos la capacidad de hacerlo. Pero podemos hacer otras cosas para ayudar. Pero Dios no es así. Dios, si quiere mostrar su bondad, su amor, su gracia, lo hace y lo va a hacer. Va a usar los medios para llegar al fin que Él se ha propuesto. Porque el poder de Dios es lo que da acción a todas las demás perfecciones. Pensemos en su gracia. Si Dios quiere tener gracia y salvar a un pecador, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que era un asesino o un perseguidor de la iglesia, Dios intervino en su vida y Dios lo salvó por su gracia. Dios tuvo gracia del apóstol Pablo y fue efectiva esa gracia por el simple hecho de que Dios tiene el poder para mostrar gracia a quien Él quiere. Así que el poder de Dios nuevamente es lo que hace posible esta capacidad de Dios de alguna manera accionar lo que Él se ha propuesto. Si Él quiere tener misericordia, la puede tener y la puede llevar a cabo porque Él tiene el poder para hacerlo. De ahí hablamos del poder de Dios o de la omnipotencia de Dios. Termina diciendo Stephen Charnock: ¿cuán vanos serían los consejos o los planes eternos si el poder de Dios no interviniera para ejecutarlos? Sin poder, su misericordia no sería nada más que débil lástima. Sus promesas, solamente un sonido vacío, y sus amenazas, un mero espantapájaros. Así que el poder de Dios es como Dios es como Él mismo es infinito,
es eterno. El poder de Dios es incomprensible aún para nuestras mentes. No puede ser controlado, encauzado, restringido ni frustrado por sus criaturas. El poder de Dios no puede ser controlado, restringido ni frustrado por la criatura. Yo les contaba en un inicio acerca de Nabucodonosor, de este hombre poderoso de Babilonia, que en el capítulo 4 llegó a decir, miren qué edificaciones tan increíbles, qué cosas tan increíbles he hecho. Y se envanece y Dios lo mete a una prueba. Literalmente Nabucodonosor llegó a ser como una bestia sin entendimiento hasta que comprendió lo siguiente. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 4, versículos 34 en adelante. Daniel 4, versículo 34 en adelante. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede detener su mano y decirle qué has hecho. Lo que podemos ver en estas palabras de Nabucodonosor es la absoluta soberanía, control, gobierno de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y no hay nadie que le diga, oye, ¿por qué haces esto? Y nadie que se interponga en su camino y le digas, no lo vas a hacer. Dios lo que se ha propuesto lo hará. Y todo lo que hace es bueno, justo, perfecto, aunque no lo entendamos. Aunque no entendamos quizá la circunstancia que estamos pasando ahora en nuestras vidas. Y podamos incluso dudar, Dios tendrá el control. Dios sabrá lo que está pasando. Dios conocerá mi condición. Dios sabe lo que estoy viviendo. Aunque no comprendamos eso, la omnipotencia de Dios, la soberanía perfecta de Dios y el gobierno absoluto del Señor nos puede también invitar a la tranquilidad sabiendo que todo lo que Dios ha propuesto lo va a hacer. Si Dios tiene planes con tu vida, los tiene, Dios los va a cumplir. Quizá no sea a tu manera, a tu forma y a tu tiempo, pero sí a su manera, a su forma y a su tiempo. Y su tiempo, manera y forma son mejores que las nuestras. Así que podemos descansar en este poder absoluto divino de Dios. Charles Spurgeon dice por su parte que el poder de Dios es como el mismo autoexistente, autosuficiente, es decir, no depende de nadie. Dios no necesita recargar pilas para tener poder, Dios no necesita dormir para descansar y quitar su fatiga, Dios no se cansa ni fatiga, dice Isaías, continúa diciendo Spurgeon. El más poderoso de los hombres no podría añadir ni una sombra de poder al omnipotente. Dios se sienta en su trono sin columnas que lo sostengan y no se apoya en ningún brazo auxiliar. Sus cortesanos no mantienen su corte, no toma prestado su esplendor de sus criaturas. Él mismo es la gran fuente central y originador de todo poder. Dios es el origen, Dios es la fuente de todo poder. Si tú tienes alguna capacidad, si tú tienes algún poder, ha sido dado del cielo. No hay ninguna dádiva que nos pertenezca por nosotros mismos. Todo lo que tenemos es porque nos ha sido dado de arriba, del cielo, de Dios mismo. Él no necesita de nadie para existir, para vivir o para tener fuerza, porque Él ya es poderoso, Él ya es Dios y no necesita de nadie. Vamos a ver algunas de las manifestaciones del poder de Dios. Número uno, el poder de Dios se manifiesta en la creación. Dios creó todo desde la nada, ex nihilo. Y Dios, al crear, crea todo bueno. Si podemos nosotros estudiar todo Génesis, podemos ver las siguientes frases. Y Dios creó los cielos y la tierra y todo fue bueno. Dios creó el mar, las bestias y todo fue bueno. Dios creó las lumbreras y fue bueno. Vio que era bueno. Entonces podemos ver esta frase repetitiva en Génesis 1, que todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno. Dios no tuvo que descansar para hacer todas las cosas. Dios no tuvo que tomar un tiempo, un respiro para crear todo lo que Él había ya planeado crear. Dios dijo y fue hecho. En Génesis 1:3 Dios dice, sea la luz, y no hay una barrera, no hay alguien que se interponga.
Simplemente Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Tal como Dios habló, así fue hecho. Todo lo que vemos, todo lo creado es por la obra del Señor. Pablo dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios, es decir, sus atributos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en lo creado. Es decir, que cuando vemos la creación podemos conocer algunos atributos de Dios, podemos deducir, por así decirlo, que el Dios que ha creado esto es un Dios magnífico, creativo, todopoderoso, un Dios que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y por eso Pablo dice, aunque este conocimiento no nos puede salvar, el conocimiento de los atributos de Dios a través de lo creado, esto nos deja sin excusa. No habrá ninguna persona en el juicio delante del Señor que diga, Dios, tú me estás juzgando, pero jamás supe de tu existencia. No, no habrá nadie. Nadie tiene excusa puesto que Dios se ha revelado en lo creado y también Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. De tal manera que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Así que seremos juzgados por la revelación general de Dios, aunque nunca hayamos escuchado más, aunque nunca quizá nos hayamos encontrado con un misionero que nos haya predicado el evangelio. Sin embargo, lo creado va a atestiguar en nuestra contra si negamos al Creador. Porque Dios se hace visible a través de lo creado. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos nos hablan, nos gritan, nos predican de la gloria de Dios. Así que el poder de Dios se ve en lo creado, en todo lo que Él ha hecho. Número 2, en la preservación de lo creado. En Hebreos 1:3 dice que por la palabra de su poder sostiene toda la creación, sostiene el universo. Todos los días Dios trabaja. Dios está sosteniendo constantemente este universo, solamente con la palabra de su poder. Eso es suficiente. Es suficiente con que Dios desee y diga y mande que todo sea preservado. Por eso es que este mundo no colapsa. Por eso es que este mundo sigue el día de hoy, por eso es que hoy tú y yo existimos, por eso es que tú y yo estamos aquí y este universo no se ha terminado aún, porque Dios lo ha mandado, porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo, al estar con los areopagitas en Hechos capítulo 17, les dice que en Dios existimos, somos y nos movemos. En otras palabras, lo que le está diciendo a estos griegos es que por Dios es que nos movemos, existimos, vivimos, respiramos. Por Él estamos aquí y no por nosotros mismos. El Salmo 66:9 dice lo siguiente. Salmo 66:9. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Él es el que nos guarda con vida. Él es el que mantiene nuestra vida. Él es el que hace posible que nosotros existamos y que nos mantengamos. Dios se muestra su poder lleno de gracia en la caída. Cuando el ser humano, Adán y Eva, pecan, Dios pudo haber destruido a los seres humanos. Era lo que ellos se merecían, pero Dios decide mostrar su bondad. Dios decide mostrar su gracia para con estos pecadores y les promete que de la simiente de la mujer se levantaría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente para siempre. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y lo hizo a través de la cruz en Jesucristo. Así que en Génesis hasta Apocalipsis tenemos una historia de redención. El cumplimiento de ese aplastamiento perfecto que culminará en la segunda venida de Cristo, cuando todos los enemigos de Cristo sean juzgados, sean puestos en el castigo eterno por toda la eternidad, por todo el tiempo, por todos los tiempos. Jesús es el que cumple esta promesa. Jesús, a través del poder del Espíritu Eterno, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En eso esperamos, eso es lo que creemos, eso es lo que las Escrituras nos atestiguan. Número 4. Dios es poderoso y muestra su poder en el juicio. Dios también, al juzgar a las personas, muestra su poder. Dios va a juzgar a todas las personas, vivos y muertos, van a ser juzgados por Dios. Y Dios va a juzgar con justicia perfecta a aquellos que no quisieron saber nada de Él, aquellos que se rebelaron en contra de Él, aquellos que vieron la creación de Dios y dijeron neciamente en su corazón, no hay Dios, y se han corrompido todos.
No hay quien haga el bien, no hay quien haga la voluntad del Señor. Todos se han corrompido y han dicho en su corazón, no hay Dios. Ellos serán juzgados. Dios también muestra su gloria al juzgar a los injustos, aquellos que no se someten a Él. Y tú y yo seremos juzgados si no ponemos nuestra esperanza en Cristo. Tú y yo no vamos a perecer, no porque seamos mejores que otros, es porque tú y yo hemos creído en Cristo Jesús. Porque Dios también muestra su poder en su juicio, que es justo, es santo, es perfecto. Dios muestra también su poder en sus promesas, especialmente en la promesa de la redención. Por ejemplo, cuando pensamos en Abraham, y lo vemos en Génesis 17:1, cuando Dios le promete que va a multiplicar a su descendencia, que Dios va a ser una gran nación de él, fíjense lo que dice el versículo 1 de Génesis 17, versículo 1. Le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios le promete que va a ser una gran nación de Abraham. Más adelante podemos ver este cumplimiento, pero él se presenta como el Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, Elohim el Shaddai, el Todopoderoso, el que lo puede hacer todo lo que se propone. Y por eso Dios cumple sus promesas, pero aún más, por eso Dios cumple su promesa de redención. Dios cumple esta promesa hecha a Abraham de una manera plena, de una manera perfecta, de una manera, por así decirlo, clímax cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene, muere por nosotros, vive una vida perfecta, muere bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Ahora, habiendo pensado en esto, teniendo en mente esto, fíjense lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham, ya leímos Génesis 17:1, y a su descendencia. Y no dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, es decir, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Cristo es el verdadero y mejor Israel. Cristo es aún el mejor y el verdadero Adán, como Pablo lo llama en Romanos 5:14, que Adán era un tipo de Cristo. Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:15. Cristo es el cumplimiento de todas las esperanzas mesiánicas, redentoras y escatológicas de las Escrituras. Y esto sucedió, y es así, por el poder de Dios. Dios, que es todopoderoso, planeó un plan maravilloso de salvación. Y solamente este pudo llevarse a cabo por el poder de Dios, porque todo era contrario. Las circunstancias eran contrarias. El pecado del ser humano era contrario. Nuestra esperanza era contraria, no había esperanza. Pero en medio del dolor, en medio de la angustia que ha producido el pecado en nuestros corazones, Dios ha resplandecido, Dios ha venido, Emmanuel, Dios con nosotros, nos ha salvado, nos ha redimido, solamente porque Él es todopoderoso. Y es así donde también vemos que el poder de Dios se muestra en la redención. El poder de Dios se muestra al redimir seres humanos que están completamente alejados de Él. Dios decide salvar a estas personas. Dios decide mostrar su gracia. Dios decide mostrar su bien, su favor a personas que no lo merecen. Dios decide salvar a personas que en absoluto somos dignas de ese perdón, somos indignas de esa salvación, somos indignas de su amor, de su compañía. Sin embargo, Dios decide salvarnos a nosotros. Y me gusta mucho como lo dice C.S. Lewis. Él dice lo siguiente: no le costó nada a Dios, por lo que sabemos, hacer el universo, pero convertir las almas rebeldes le costó la crucifixión. Por lo que sabemos, Dios dijo y fue la luz y no hubo ningún problema. Pero convertir a las personas rebeldes como nosotros en adoradores, en sus hijos, en redimidos, le costó la crucifixión de su hijo. Dios tuvo que pagar un precio muy alto para redimirnos a nosotros, pero lo hizo por amor, lo hizo para que tú y yo estuviéramos hoy con Él, lo hizo para que tú y yo disfrutáramos de su presencia, lo hizo para cumplir lo que fuimos llamados a cumplir, de vivir para Él, para su gloria y disfrutarlo para siempre. Dios tuvo que dar a su Hijo para que tú y yo estuviéramos hoy conociéndole, amándole, adorándole. Dios muestra
su poder en la redención de los pecadores. Y por último, Dios muestra su poder en la restauración de todas las cosas. Dios culminará el plan de redención que inició desde Génesis hasta este momento. Es más, podemos decir que el plan de salvación no sucede o se planea en Génesis, sino que Génesis entra en acción ese plan, pero ese plan ya había sido destinado, planeado, proyectado desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver en Efesios capítulo 1, podemos ver en 2 de Timoteo que ese plan, esa gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo y Dios restaurará todas las cosas y Dios lo va a hacer. De hecho, ya está escrito. En Apocalipsis podemos ver toda la carta de Apocalipsis, es una carta de redención y restauración, pero específicamente el capítulo 20, 21, son capítulos que nos hablan acerca de esta restauración plena que Dios hará sobre su creación, donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más lamento, ya no habrá más el pecado que tanto nos corrompe, el pecado que tanto nos daña, todo será restaurado. Ahora mi pregunta de todo lo que hemos dicho es cómo esto debe afectar la manera en que vivo, cómo esto debe afectar la manera en que me conduzco todos los días, cómo esto debería afectar la manera en que yo confío en el Señor. Esto me lleva a otra pregunta: ¿cómo vive un cristiano que realmente cree en la omnipotencia de Dios? ¿Cómo vive una persona que realmente cree que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él se ha propuesto? Así que quiero que pienses en esto, me pongas en los comentarios qué piensas. ¿Cómo un cristiano debería vivir a la luz de esta realidad? Por ejemplo, si estás viviendo alguna enfermedad, si estás pasando algún problema en el trabajo, estás pasando quizá alguna dificultad en tu familia, en tu matrimonio, quizá las cosas no van bien, quizá las cosas se han puesto complicadas con tu esposo, tu esposa, con tus padres, con tu iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿En quién vas a confiar? ¿En qué vas a refugiarte? Tú puedes decir: yo creo en el poder de Dios. Felicidades, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. No, la pregunta no es si crees, si afirmas, si asientes por la omnipotencia de Dios o si crees en la omnipotencia de Dios. La pregunta es cómo esto te está moldeando, cómo esto te debería cambiar, cómo esto te está ayudando a cambiar tu visión de las circunstancias, cómo esto te está cambiando en tu esperanza y confianza en el Señor, cómo esto te está dando aliento en las circunstancias que realmente tú estás pensando que estás perdiendo. Cómo un cristiano vive a la luz de la realidad de que Dios es todopoderoso. Fíjense lo que dice el doctor Adolf Tozer. Él dice que el gran Dios todopoderoso extiende sus alas y se mueve sobre el viento. Dios lo sostendrá. Mis hermanos, Dios te sostendrá. Lo cuidará si usted se entrega a Él. Él lo sostendrá cuando ninguna cosa más pueda hacerlo. Nada podrá destruirlo a usted. Él nos sostendrá. Aunque dice ninguna otra cosa lo pueda hacer, aunque ninguna otra cosa nos pueda sostener, es el único que nos puede sostener y nada podrá destruirnos. Me encanta cómo Jesús le dice a Pedro que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Quiero que entiendas esto. Aquí se nos muestra la iglesia no como la receptora de los golpes de Satanás y sus aliados, sino que nos habla de que la iglesia está golpeando las puertas del Hades, que la iglesia está derribando, que la iglesia está enfrentando, que la iglesia está derrotando a las puertas del infierno. Es lo que dice el texto. Las puertas del Hades no podrán retener, no podrán permanecer, porque la iglesia es triunfante, puesto que su Señor, el Cristo, es triunfante, ya ha ganado en la cruz. Cuando los discípulos, Juan y Pedro, fueron azotados y ellos dijeron que no podrían callar lo que habían visto y oído, no podrían dejar de hablar del Evangelio, algunas personas les prohibieron hablar. Y un hombre llamado, un hombre del consejo llamado Gamaliel, si no me equivoco, les dijo: déjenlos, porque si este movimiento es de los hombres, entonces terminará, se sumará. Pero si esto es de Dios, permanecerá, no sea que nos encontremos luchando contra Dios mismo. Después de 2000 años de historia, la iglesia ha permanecido. Una evidencia de tantas de que Dios está con nosotros. Dios, Deus pro nobis, Dios por nosotros, Dios con nosotros.
Es una evidencia de que Dios está, el Dios Todopoderoso, está con sus hijos. Y nada puede destruirnos, como bien dice A.W. Tozer. Quiero que pensemos en lo siguiente, mis hermanos. Fíjense lo que dice Job, capítulos 26, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién puede comprender el poder de Dios? ¿Lo puede comprender un simple maestro de teología propia? ¿Lo puedo comprender? No, ni siquiera yo lo puedo comprender. Lo que le estoy enseñando aquí, básicamente, es lo que yo veo en las Escrituras. Pero no porque he penetrado en las profundidades del poder de Dios, no porque he comprendido todos los detalles y asuntos del poder de Dios. Sencillamente lo que podemos decir es que su poder es magnífico, pero nadie lo puede comprender a cabalidad. Quiero que notemos algo muy importante sobre Dios y por qué Él es todopoderoso y cómo eso nos da seguridad. El conocimiento de Dios, mis hermanos, dice Stephen Charnock, hace posible que Él conozca todas las cosas. La santidad asegura que todos sus actos son puros. La sabiduría de Dios habla de la aptitud de cómo Él hace las cosas. La voluntad de Dios resuelve qué cosas deben hacerse. Y el poder de Dios, ojo aquí, mis hermanos, el poder de Dios le permite hacerlos. El poder de Dios le permite hacer todas las cosas que Él se ha propuesto. En otras palabras, el poder de Dios es su capacidad para actuar y su sabiduría es el rector de su acción. Sus órdenes de voluntad, sus guías de sabiduría y sus efectos de poder. Dios, en todos sus atributos, están íntimamente entrelazados porque Dios es un ser simple en el sentido de que no puede ser separado. Fíjense cómo lo dice Stephen Charnock. Cada sustancia, cuanto más espiritual es, más poderosa es. Todas las perfecciones están más unidas en un ser simple que en un ser compuesto, donde hay la mayor simplicidad, hay la mayor unidad. Y donde hay la unidad más grande, hay el poder más grande. En otras palabras, Dios, no lo puedes romper en pedazos, no es como un puzzle o un rompecabezas. Dios es un ser indivisible, Dios es un ser que está íntimamente ligado con todos sus atributos, no puede negar ninguno de ellos porque es parte de su naturaleza misma. Ahora, Dios puede hacer lo que sea, como preguntamos. Fíjense lo que dice Joel Dickey al respecto, un teólogo americano que creo que es un teólogo muy acertado para nuestros tiempos. Deberían leerlo todos los que están viendo esta charla. Él dice que cualquiera que sea la voluntad de Dios será coherente con su poder, porque no puede querer hacer cosas que son contrarias a su naturaleza, por lo cual hay una armonía entre estos dos atributos. Así que querer, desear su voluntad, realmente es una voluntad santa, es una voluntad amorosa, una voluntad justa. Dios no puede hacer lo que sencillamente va en contra de esto. Esto ya lo hemos aclarado por su parte, estos dos teólogos en su teología sistemática, John MacArthur, Richard Maywe, dice que las escrituras afirman que hay cosas que Dios no puede hacer, ya que con ello contradeciría su carácter o voluntad revelada. Por ejemplo, arrepentirse en el sentido que lo hacen los hombres, o mentir. Dios no miente ni se arrepiente de las cosas que Él ha hecho y ha planeado en su soberana voluntad. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser tentado de modo que sucumba ante la tentación, o no puede tampoco cambiar su esencia, propósitos o promesas. Esas cosas Dios no las puede hacer. Eso no significa entonces que inmediatamente Dios deja de ser todopoderoso. No, eso significa que Dios es todopoderoso, pero que nunca irá en contra de su naturaleza, que es santa, justa, permanente, inmutable. Fíjense cómo lo dice también, lo que dice Louis Berkhoff. No existe en Dios un poder absoluto divorciado de sus divinas perfecciones, y en virtud del cual puede hacer toda clase de cosas inherentemente contradictorias. Dios no puede tener poder y entonces actuar como lo hizo Hitler, porque eso iría en contra de la voluntad de Dios. Ahora, esto también levanta una pregunta que nos hacen aquellos que no son cristianos y que nosotros nos hemos hecho probablemente muchas veces. Si Dios lo puede hacer todo, ¿por qué no termina con el mal? ¿Por qué Dios no termina ya con el sufrimiento? ¿Por qué Dios no termina con el hambre, con la pobreza, con las guerras?
Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo puede hacer? Algunos concluyen, o Él no puede, o realmente Él no es todopoderoso, o no es bueno, quizá. ¿Por qué no termina con el hambre, las angustias, las penas que están sobrepasando este mundo? Quizá no sea todopoderoso, o quizá no sea tan bueno como los cristianos dicen que es. Fíjense cómo plantea este dilema el filósofo empírico David Hume, uno de los más importantes del empirismo. Él dice en su tratado o sus diálogos sobre la religión natural, dice que quiere él prevenir el mal, pero no puede. Dios quiere prevenir el mal, pero no puede. Entonces es impotente, dice él. Pero puede, pero no quiere, entonces es malévolo. Si él puede hacerlo, pero no quiere, entonces es malo, dice Hume. Puede y quiere, entonces ¿de dónde sale el mal? Si Dios puede, si Dios tiene todo el poder y también quiere terminar con todo el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? Y entonces, si Dios quiere, puede, ¿de dónde sale el mal? ¿Por qué hay miseria en el mundo? Se pregunta David Hume. No por azar con seguridad, por alguna causa entonces, es por la intención de la deidad. Pero esta es absolutamente benévola. No puede ser entonces que el mal salga de Dios. Es contraria a su intención, pero Dios es omnipotente. Nada puede quebrar la solidez de este razonamiento tan breve, tan claro, tan decisivo. En otras palabras, parece que Dios, su poder y su bondad es incompatible con un mundo que sufre, con un mundo que está en constante deterioro, en constante decaída. Ahora, esto no quiero tratar del todo este tema, pero esto tiene algunas objeciones. Número uno, esto básicamente lo que plantea Hume está dejando por sentado que no existe ninguna razón por la cual Dios permita aún el sufrimiento. Claro que lo va a terminar, ya lo hemos visto, lo hemos hablado antes en Apocalipsis capítulo 21, sin duda lo va a terminar, exterminar, pero Dios tiene un propósito por el cual Dios no ha venido por segunda vez, Jesucristo. Dios tiene un propósito. No lo sabemos, no lo conocemos, ni los cristianos ni los no cristianos, no por eso deja de ser real que Dios, todas las cosas que permite, tiene un propósito definido, pero Dios va a exterminar todas las cosas. Algunas implicaciones, mis hermanos. Por último, del poder de Dios. Número uno, Dios es la fuente de todo poder. Cuando hablamos del poder de Dios, tenemos que recordar que todo lo que tenemos, todas las habilidades, capacidades que tú y yo tenemos es por el poder de Dios. En Hechos 1:8 vemos esto, que Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y serán entonces bautizados por el Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Es el Espíritu Santo quien da y dio poder a la iglesia para llegar a impactar el mundo antiguo y hasta nuestros días, pero fue por el poder de Dios. Si tú tienes poder para predicar, para hablar, para, no sé, para hacer lo que tú quieras y eres capaz de hacerlo muy bien, tienes que recordar que eso no te pertenece a ti, que no es tu gran poder, no es tu gran um, logro, no son tus ideas, no es la fuente donde nace, no eres tú. Tienes que ir a la fuente más alta y suprema, como dice Luis Berkhoff, a la causalidad última que es Dios, la más alta. Número dos, la segunda implicación es que nuestro poder es limitado y dependiente. Veíamos en los atributos de Dios en las primeras sesiones que los atributos de Dios comúnmente, clásicamente en el mundo reformado, se clasifican como atributos comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que la criatura no puede poseer en ninguna medida, como la inmutabilidad o la eternidad, en el sentido de que Dios no tuvo un comienzo, nosotros sí tenemos un comienzo, aunque fuimos hechos para la eternidad, tuvimos un comienzo. Así que esos atributos no pueden ser compartidos con los seres humanos. Hay atributos que en cierta medida, en medidas limitadas, por así decirlo, podemos poseer, como el poder. Tenemos ciertos poderes, pero no tenemos todo el poder. Es más, tenemos capacidades muy diferentes unos y otros, precisamente porque somos criaturas que reflejan la imagen de Dios en medidas limitadas. Pero nuestro poder es limitado y nuestro poder es dependiente de Dios, absolutamente. Ya sea que seas un gran orador, un gran científico,
lo que tú quieras. Todo eso proviene y depende del poder de Dios. Y por último, mis hermanos, estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Desconfiar en Dios después de haber visto esto es como una mosquita parada frente o arriba de un avión. Se pregunta, ¿qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si no permanezco? ¿Qué pasa si este avión no me puede cargar? ¿Qué pasa si este avión no me puede elevar a las alturas? Eso es dudar de una manera tonta sobre un avión. Claro que tiene la capacidad para elevar a esta mosquita a alturas que nunca ha volado. El avión tiene el poder suficiente para sostenerla. Es más, no pesa nada para un avión, una mosca. Nada, no significa nada. Mis hermanos, nosotros podemos ser elevados por el Señor. Podemos descansar en Él. Si nos preguntamos, Dios no me puede sostener en esto que estoy viviendo, Dios no me puede ayudar en estas circunstancias que estoy viviendo, Dios lo puede hacer. No es ninguna fatiga para Dios. Él es el Todopoderoso. No, el avión tiene un poder limitado, tiene una propulsión limitada, tiene una fuerza limitada, pero Dios no. Dios te puede sostener. Dios te puede elevar por encima de tus circunstancias, las que estás viviendo. Dios te sostiene. Puedes confiar en Él. Fíjense lo que dice Adolf Tozer. No puedo, por más que lo intento, encontrar una razón por la que alguien debiera estar temeroso y tímido diciendo, temo no poder lograrlo. Temo que Dios no pueda guardarme. Dios puede mantener a las estrellas en sus cursos y a los planetas en sus órbitas. Dios puede cuidar toda su vasta manifestación de poder en cualquier parte de todo su universo. Por supuesto que Dios puede cuidarlo a usted, a ti. Él lo sostendrá cuando ninguna cosa más pueda hacerlo. Nada podrá destruirlo. Tenemos que pensar en esto, tenemos que recordar esto, que Dios es poderoso para sostenernos. Aún, mis hermanos, tenemos que pensar en que nuestro Dios es tan poderoso, tan lleno de amor y gracia, que rompió los cielos, descendió, tomó nuestro cuerpo, vivió la vida que nosotros deberíamos vivir, una vida perfecta. Murió la segunda persona, en este caso en su humanidad, Jesús, en la cruz, para que tú y yo tuviéramos el perdón de Dios, para que tú y yo tuviéramos redención. Y por el poder de Dios lo levantó de los muertos y Él resucitó. Y ese mismo poder es el capaz de aplicar ese evangelio, esa realidad, los hechos históricos del evangelio a nuestros corazones para que seamos transformados y seamos cambiados de corazones de piedra a corazones de carne. Es por el poder de Dios que Él se dio a sí mismo a los hombres, dio lo más precioso a su Hijo. Y eso, mis hermanos, es el recordatorio más grande de que Dios te sostiene. Te sostiene de tal manera que descargó su ira perfecta en su Hijo, para que tú y yo no fuéramos aniquilados. Permitió los golpes, permitió el dolor de la cruz, para que tú y yo jamás experimentáramos el dolor de la separación. Él dijo, Elili, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo jamás fuéramos abandonados por Dios. Ahí se ve el poder de Dios. No hay un brazo más potente que el del Señor. Por eso dice el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es mi fortaleza. ¿Por qué tengo que estar preocupado por mi salud, por mi trabajo, por las personas que me rodean? Aunque personas me rodeen y me acechen, yo estaré seguro en el Señor. ¿Quién podrá atemorizarme? Mis hermanos, usted debe cambiar la forma en que oramos. Si realmente creyéramos en la omnipotencia de Dios, no dudaríamos en nuestras oraciones. Como pregunta a Dios, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay algo difícil? Acerquémonos con confianza a la oración. Quiero terminar con estas palabras del señor A.W. Pink. Él es digno, dice Pink, de confianza implícita. Nada es demasiado difícil para Dios o para Él. Si Dios estuviera limitado en poder y hubiera un límite para su fuerza, bien podríamos desesperarnos. Pero al ver que está vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para responder para Él. No hay necesidad más grande que Él no pueda suplir.
No hay pasión nuestra demasiado fuerte que Él no pueda dominar. Ninguna tentación es demasiado poderosa para que Él nos libre de ella. Ninguna miseria demasiado profunda para que Él no la alivie. Nuestro Dios, mis hermanos, es todopoderoso. El Dios todopoderoso se hizo carne. Recordemos esto. Murió por nosotros. Padeció por nosotros. Y es aquel que murió por nosotros, que nos puede cuidar, nos puede guardar hasta el fin de nuestros días. Por eso decía Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y es el poder de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este Dios confiamos, ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios a quien amamos, ese es el Señor que nos ha redimido, ese es el Señor que nos muestra hoy otra vez su gracia en Jesucristo. Él es el Señor que hoy podemos confiar completamente en Él, sabiendo que en Él estamos seguros. En Jesucristo podemos descansar en nuestras almas. No hay mayor roca, no hay mayor seguridad para nuestras almas que en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, nos vemos próximamente en otra clase. Que el Señor sea con ustedes.